trabajando con lenguaje conversacional, sino también con lectura de imágenes y tenemos planificado también hacer lo mismo con la transcripción de audios. Entonces, yo creo que de que podemos ir todavía explorando y tenemos muchas oportunidades de mejora, siempre pensando en una mejor atención de estos clientes, porque estos chats los suelen tener también de forma digital. Nos seguimos en este mundo, sea por WhatsApp, sea que nos conectemos al chat de la página web del usuario. Necesitan respuestas rápidas y no necesitan de un bot que les esté dando miles de opciones para marcar y al final no nos lleven a una respuesta ideal. Genial, muy interesante el ejemplo que diste. Me parece muy, o sea, súper la solución porque, claro, le das como que lo que necesita el cliente al final, ¿no? Dándole, complementando tanto en la guía generativa con datos de la empresa. Ahí, bueno, para continuar, tenemos nuestra última pregunta del panel y luego pasaremos a las del público, que sería, ¿cómo abordan las cuestiones éticas y la responsabilidad en la aplicación de uso de datos de sus clientes? Ahí podemos empezar con María. Dale, y arranco. En realidad aquí lo voy a resumir en 4 puntos, ¿no? La ética fundamental, ¿no? Para todo esto. Otros países que ya están muy adelantados ya tienen hasta un ministerio, ¿no? Que regula, ¿no? Todo esto, cómo se usa la información, así que seguramente se van a añadir cositas también acá en el Perú para poder realmente también regular de una manera más estricta el uso de los datos que tenemos. Yo lo pondría en 4 puntos, ¿no? La primera es, cada empresa ya cuenta con información, ¿no? De sus clientes y colaboradores inclusive, ¿no? Entonces, primero está la protección de esta información, ¿no? Y confidencialidad, ¿no? Y ahí está en 3 palancas, ¿no? Cómo en realidad resguardo el uso de esa información, cómo no permito que esa información se pueda compartir, ¿no? Hacia afuera. Entonces, hay diferentes candados que debo colocar para que la información que yo hoy tengo, ¿no? Esté pues cuidada por la misma organización que las ha recopilado. La otra palanca es el tema de que yo también tengo que ser transparente con el cliente o con el prospecto que registra información. Entonces tengo que ser bastante transparente en, estoy recogiendo esta información y la voy a usar para todo esto, ¿no? Entonces muy clara de para qué lo uso, porque eso también pues es ético si no lo hago así. Entonces es desde el colaborador, para qué uso la información que me está brindando el colaborador y el cliente también, ¿no? Entonces esa sería la 2. La 3 es el sesgo, ¿no? Del uso de información. Entonces un tema ético también o discriminativo, ¿no? Si yo, digamos, para temas, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? De recursos humanos, identifico, ¿no? Que en este tema de justo de hombres, mujeres, ¿no? Cuando hago algún ascenso o algo, tengo un sesgo porque en base a la data que tomo, resulta que en la historia hay más hombres, por ejemplo, en nuestro mundo, ¿no? Entonces, quien probablemente salga como potencial a ser ascendido, si es un ejemplo cualquiera, pues salga que tiene que ser varón, ¿no? Porque en la historia te dice eso. Entonces hay que tener también mucho cuidado en el uso de la información porque te puede sesgar en la toma de decisión que vaya a arrojar, ¿no? El modelo analítico. Y finalmente, yo diría que también la ética está en los profesionales, o sea, nosotros, cuando trabajamos con la información, ¿no? Desde que podemos encontrar definitivamente cosas que van a alertar al negocio, que se han estado tal vez haciendo de una manera incorrecta, pero nos corresponde, ¿no? Pues dar la cara, que es lo que hemos encontrado, ¿no? Y ser bastante ahí éticas, ¿no? Y congruentes con la transparencia, ¿no? De la información, ¿no? Hay detrás de un sesgo ahí porque pues encuentras la data, encuentras cosas que realmente pues no se veían anteriormente, pero nos corresponde a nosotros como líderes de nuestros equipos compartir lo que ha salido del análisis, ¿no? Y eso definitivamente pues veces causa dolor, pero también aporta mucho a voltear pues a cuidar los datos, ¿no? Y entender realmente que cada acción que hacemos pues tiene que ser realmente totalmente pues monitoreada y revisada. Y eso sería para mí la conclusión de estas 4 líneas que engloban la ética en este mundo de IA, ¿no? Que viene pues totalmente revolucionado día con día. Ahí les doy el pase. A ver, voy a dirigir a Mabel hoy día. Ya, ¿qué tal? Sí, creo que has cubierto bastante bien los puntos en los que las que la organización como que se
resguarde el dato, ¿no? Creo que es importante también mencionar que, o sea, yo trabajé en una organización, por ejemplo, en la cual inicialmente, porque, o sea, era un momento diferente en el cual estábamos al inicio, ¿no? El dato se exponía, o sea, tú podías ver cuando, o sea, el equipo de marketing necesitaba ver datos en claro del cliente para mandarle comunicaciones, ¿no? Y creo que nos acostumbramos mucho a trabajar así, los equipos que necesitaban esta información, y nos olvidamos todos, hablando incluso de mí y mi equipo de data, que, o sea, tenemos que resguardar el dato, no estás viendo datos sensibles de los clientes, y era, hay ya aplicaciones a las cuales yo las puedo conectar, en la cual tienen las llaves de cifrado de las llaves de descifrado de mi información, y no necesito exponer el dato, ¿no? Entonces, creo que es importante también eso, o sea, tener presente que nosotros, o sea, en la organización, todas las empresas que jugamos con data, que trabajamos con data, también somos responsables de eso, de que el dato no se exponga a quien no se tiene que exponer. No necesitas para modelar, para construir un modelo, para hacer un análisis, ver persona a persona, ¿no? O sea, salvo que te diga cliente uno, cliente 2, cliente 3, totalmente anonimizada la data, el modelo que construyas va a predecir adecuadamente si lo entrenas adecuadamente, ¿no? Entonces creo que es resguardar, ¿no? Y también creo que es importante también que lo vi cuando estaba estudiando fuera, que era que en ese momento a las empresas les prohibían, o sea, estaba regulado que incluyan variables demográficas dentro de la construcción de modelos, ¿no? Porque era, por ejemplo, para algo como la otorgación de un crédito, para algo como el cambio de pautas para la construcción de productos y demás, no se podían utilizar variables características de clientes tipo el estado civil o la edad o el género o el lugar donde vivía y la procedencia y demás, ¿no? Porque lo que hacían era sesgar al modelo, o sea, sesgar al modelo a que porque de repente mi estado civil hace mucho tiempo predecía de cierta manera que yo no iba a cumplir un pago, ya no me otorgaban un crédito. Entonces tenían bastante cuidado con eso, ¿no? Entonces creo que también es labor de las personas que trabajamos con data evitar esto, ¿no? O sea, evitar el sesgo. Si es que lo podemos hacer, lo tenemos que hacer. Y también ser responsables con el dato. O sea, nosotros estamos trabajando con bases de clientes, las cuales confían en la institución en la cual estamos trabajando. Entonces tenemos que hacernos responsables de ello, ¿no? No exponer un dato que no necesitas exponer. Eso es algo que podría como que agregar. Le doy el pase a Ingrid. Gracias, Mabel. Un poco para complementar lo que vienen diciendo mis compañeras, de hecho, ¿no? O sea, a toda empresa, digamos, nos cuesta, digamos, crear y mantener, digamos, este vínculo de confianza con el cliente, ¿no? Y es normal, digamos, conforme aumenten, digamos, vengan tecnologías mucho más nuevas, metodologías nuevas, incluso menos, que sean más difíciles de explicar al cliente, es normal que el cliente agarre y piense y diga, pero ¿qué están haciendo con mi información, no? ¿Cómo sé que la están utilizando bien, correctamente? O sea, no entiendo quizá los modelos, no entiendo por qué justo cuando quería algo apareció, digamos, me está reclamando. Entonces sí, viene esto de me están espiando, ¿no? Entonces, a nosotros sí, como empresa nos es muy relevante, digamos, mantener este vínculo de confianza y cada vez se han ido, y como lo ha comentado Mabel, se han ido aplicando, digamos, procesos mucho más drásticos, digamos, al tratamiento de datos, ¿no? Antes trabajábamos con los datos, digamos, de forma más visible, ¿no? Todos podíamos tener acceso y todo lo demás, porque obviamente también hay una especie de responsabilidad ética, digamos, que tenemos cada trabajador que está en una empresa y que tiene acceso a esta información, ¿no? Pero sin embargo, también, o sea, hemos sido, digamos, atentados, ¿no? Digamos, con diferentes robos de informaciones y todo lo demás, y por lo tanto, digamos, se vuelve más crítico, digamos, trabajar con este tipo de información sensible. Entonces, las medidas que se han venido tomando han sido justamente las que han comentado, ¿no? Un poquito, digamos, eh, encriptar los DNI, los correos, no trabajar con este tipo de información sensible, el hecho de que tú requieras, digamos, para un proyecto acceder incluso a este tipo de información, ya pasa por un proceso quizá lo podemos decir un poquito más burocrático, ¿no? En el sentido de que tengas que sustentar el por qué requieres esa información, siempre se busca
la modalidad de hacerlo sin brindarte, digamos, este tipo de acceso, perdón, y luego, bueno, va incluso a un comité, si es que se requiere para ver si se da o no se brinda el acceso, y tu proyecto puede ser incluso rechazado por ello, ¿no? Por ese lado, o sea, dar esta tranquilidad, digamos, a los clientes de que la información en sí no es que se tenga abierta, no se está disponibilizando para todas las áreas. Son áreas muy críticas, quizás las que tienen acceso, por ejemplo, los fraudes, ¿no? Que quizás necesita, digamos, si tú estás haciendo algún tipo de denuncia, necesita pues corroborar de que la persona que me está llamando es la persona, ¿no? O sea, la persona y la titular, digamos, de la cuenta, y por lo tanto tengo pues tu fecha de nacimiento y demás. Pero, o sea, son áreas muy críticas, muy específicas, y cada vez se está tomando mucho más medidas drásticas, digamos, dentro de la empresa. Y obviamente va a venir luego mayor, me imagino, mayor, regulación incluso por parte del gobierno, ¿no? Porque con esas nuevas tecnologías lo peor que puede pasar es que esas datas, sensibles se filtre, ¿no? Se filtre dentro de la IA generativa y todos los demás modelos, y estamos brindando información, digamos, de manera abierta. Entonces, por ese lado, un poquito tranquilizar, decir que estamos trabajando en medidas mucho más estrictas digamos, para tocar ese tipo de información hacia los clientes, y lo que buscamos es que, como toda empresa, es más que todo, digamos, maximizar, digamos, la experiencia del cliente a través de los servicios que vamos ofreciendo, ¿no? Y ese es digamos, el objetivo por el que venimos utilizando, digamos, o estudiando los patrones de comportamientos para así poder, digamos, ser proactivos ante alguna necesidad del cliente. Bueno, Bueno, ahí te doy el para pase, Lisbeth. cerrar, faltaba. Me parece súper importante esto de que la mejor forma de cubrirnos como empresa, manteniendo informado al cliente de qué tipo de uso le estamos haciendo a su información. Como decía hace un momento, cuando puse de ejemplo Instagram, el usuario es consciente de que se le está alcanzando una lista de términos y condiciones. Muchos de nosotros no lo leemos y le damos a aceptar a todo porque queremos hacer uso de la aplicación, pero es nuestra decisión. Entonces, de por sí, por más de que no lo hayamos leído, se nos ha advertido de que nuestra información va a ser usada para cierta publicidad, va a ser compartida con terceros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, la empresa puede estar cubierta. Si hablamos ya de empresas más que ofrecen productos de forma física, también se pueden cubrir de cierta forma, porque cuando nos contactan, muchas veces nos están preguntando, ¿desea escuchar una oferta de tal, tal, tal? O sea, nos están pidiendo nuestra autorización para nosotros poder escucharlos. Entonces, yo creo que estos aspectos han salido a la luz cada vez más porque ha habido un escándalo de por medio. Mediante denuncias o escándalos, pues salió alguien a decir, tenemos que regular, ¿no? Creo que esto no se va a terminar pronto. Es más, como estábamos comentando hace un momento, pues hay mucha más información con la que podemos identificar a un usuario. Y el usuario va a estar tranquilo mientras no sea identificado. La Ley de Protección de Datos hoy vela por la protección de datos personales del usuario. Personales quiere decir no necesariamente solamente tu teléfono o tu dirección, sino toda aquella información que me va a permitir identificarte a ti, ¿no? Por lo demás, podemos estar tranquilos. Y en cuanto a en qué nos beneficia hacer uso de la información, digamos que un tanto sesgado, ¿no? Voy a hablar de esto solamente no sé, de aspectos muy, muy complementarios a los que han mencionado las chicas, ¿no? Si bien es cierto, debemos de tratar de no sesgarnos, pero cuando utilizamos dentro de un modelo de riesgos, por ejemplo, de admisión de créditos o de préstamos, pues vamos a utilizar tal vez el distrito donde vive o el departamento donde vive, ¿no? Porque no tenemos otra información del cliente. Este cliente no es uno que pertenece al sistema financiero porque nunca en su vida ha sacado un crédito. Entonces, ¿con qué información vas a trabajar para poder asignarle un crédito? Ahora tiene una oportunidad, ¿sí? Porque tenemos la información de este cliente, de dónde vive, de su edad y alguna otra información que sea de él. O sea, pero gracias a que tenemos esa información y podemos usarla, es que hoy día tiene la oportunidad de acceder a un crédito. Si no, ninguno de ese segmento que no pertenece al sistema financiero tuviese esa oportunidad, ¿no? Entonces, hay que hacer esa separación. Si bien es cierto, sí debemos de cuidarnos mucho de acerca de, y eso es mucho criterio de qué información tenemos que utilizar y qué no, pues
también hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, que esta información